Muy bien, vamos a continuar. Antes de empezar con el tema de convulsiones, me gustaría que alguno de ustedes, si es que tiene alguna duda en relación al tema que hemos tocado, la pueda manifestar ahora, ¿no? Solamente yo quería hacer una pequeña precisión. Quizás es importante hacer esta precisión en relación al nivel de glucosa en, en el líquido cefalorraquídeo y la glucosa en sangre. Yo había mencionado que lo habitual, lo normal es que la glucosa en líquido cefalorraquídeo es más de 2/3 de la glucosa en sangre, ¿ya? Eso es importante. Para considerar hipoglucorraquia como indicador o como sugestivo de que esta sea ocasionada por una meningitis bacteriana, el punto de corte es que la glucosa tiene que estar por debajo de la mitad de la glucosa en sangre, ¿ya? Por debajo de la mitad de la glucosa en sangre. Así decimos nosotros que es hipoglucorraquia. ¿Mm? Pero lo normal es que la glucosa esté por encima de 2/3, ¿no? Ahora, la glucosa puede estar entre la mitad y 2/3. La glucosa en líquido cefalorraquídeo puede estar entre la mitad y los 2/3 de la glucosa en sangre, que eso se puede dar, por ejemplo, en una situación de estatus convulsivo, en donde la glucosa también puede consumirse, ¿verdad? Entonces, hipoglucorraquia es por debajo de la mitad de la glucosa en sangre, ¿ya? Hipoglucorraquia. Esa precisión nada más. Yo quiero invitarlos a que participen en hacer las preguntas, ya sea a través de ahora en línea o si no a través del chat. Tengo yo pendientes algunas inquietudes suyas en el grupo de WhatsApp de resolución de preguntas, ¿no? Que tiene que ver con la pediatría, que lo voy a ver ahora. Pero si tienen más preguntas, por favor, les animo a que puedan participar. Mm, Quiero también saludarlos y felicitarlos a todos, en especial a José Luis, que creo que es el que nos está siguiendo y está participando. Es muy bueno que ustedes participen, que nos hagan observaciones, que puedan incluso sugerirnos en relación a las cosas que estamos llevando a cabo para poder mejorar. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con el siguiente tema, que es convulsiones, convulsiones en pediatría, que también es un tema muy importante, ¿no? Vamos a definir eh, o vamos a mencionar que las convulsiones en el campo de la pediatría son la urgencia neurológica más frecuente, ¿ya? La urgencia neurológica más frecuente en pediatría son las convulsiones. Y una crisis convulsiva, como definición o como concepto, es una descarga sincrónica excesiva de un grupo de neuronas que, dependiendo de su localización, va a manifestar con síntomas motores, ¿no? ¿no? Las sacudidas que decimos, síntomas motores sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico, con o sin pérdida de conciencia. Esto es importante, ¿no? Las convulsiones pueden tener pérdida de conciencia, la mayor parte de veces quizá, o sin pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, crisis convulsiva es una descarga sincrónica excesiva de un grupo de neuronas. Las crisis convulsivas se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? Crisis convulsiva o crisis epiléptica en dos grandes grupos, ¿no? Crisis parciales o focales y crisis generalizadas. Crisis parciales o focales y crisis generalizadas. Las crisis parciales, en crisis parciales simples, crisis parciales complejas y crisis parciales que evolucionan a crisis que secundariamente se van a generalizar, ¿no? Las crisis simples, se les dice simples porque no afectan el nivel de conciencia, ¿ya? No afectan el nivel de conciencia. Y las complejas afectan el nivel de conciencia, ¿no? En las simples, y dependiendo de la ubicación del grupo de neuronas que descarga, pueden ser motoras con signos somatosensoriales, síntomas autonómicos o síntomas psíquicos, ¿no? Las crisis generalizadas
¿no? Una de ellas son las crisis de ausencia, las mioclónicas simples o múltiples, las clónicas, las tónicas, las tónico-clónicas, que son las que con más frecuencia llegan a la emergencia, las crisis tónico-clónicas son los que más miramos, ¿no? O vemos en la práctica clínica, crisis atónicas, ¿no? Mm, en relación a las causas más frecuentes de las convulsiones, igual que en cualquier patología en pediatría, es importante clasificarlas por grupo etario, ¿ya? Esto es fundamental. Por ejemplo, como causa frecuente en neonatos tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, sobre todo la que se ocasiona en el momento del parto, ¿no? La encefalopatía hipóxico-isquémica. Las infecciones del sistema nervioso central también son frecuentes causas de convulsiones, la meningitis, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas en neonatos, sobre todo la hipocalcemia y la hipoglicemia, ¿no? Son causas frecuentes, sobre todo si son prematuros, es frecuente que puedan haber convulsiones por hipoglicemia o hipocalcemia, ¿ya? Déficit de piridoxina, que ya es más raro, errores congénitos del metabolismo, más raro, sangrado o hemorragia cerebral en prematuros y malformaciones del sistema nervioso central, ¿no? En lactantes y niños, la causa más frecuente, o tenemos las convulsiones febriles, ¿no? Igual las infecciones del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo glucosa, intoxicaciones y la epilepsia, ¿no? Y en adolescentes ya tenemos otras causas, ¿no? Como el traumatismo, los tumores cerebrales, las intoxicaciones, la epilepsia, ¿no? Ujú. O cuando es un niño que tiene epilepsia y ha dejado de tomar su tratamiento, ¿no? Vamos a desarrollar las convulsiones febriles, ¿no? Las características clínicas de las convulsiones febriles, porque las convulsiones febriles son la causa más frecuente de convulsiones en la edad pediátrica, en los niños, ¿ya? Y es importante reconocerlas. También motivo de preguntas reiterativas, reiterativas en los exámenes de admisión. El concepto son convulsiones asociadas a fiebre, ¿no? A fiebre, es decir, tiene que estar la fiebre presente, que ocurren entre los 6 meses y 5 años. Eso también es importante, ¿no? La edad. Es raro que sea por fuera de esta edad, no hay normalmente, ¿no? Con mayor frecuencia, el pico máximo de la convulsión febril se da entre los 18 y 24 meses, año y medio a 2 años, ¿ya? Y una característica es que no hay ningún tipo de infección intracraneal, ningún tipo de alteración metabólica y tampoco hay antecedentes de crisis sin fiebre, ¿no? De convulsiones sin fiebre o alguna patología epiléptica, ¿no? Entonces, estas son las características más importantes que van a definir una convulsión febril, ¿no? La edad, que esté asociada a fiebre, que no haya infección o alguna alteración metabólica que pueda explicar la convulsión y que no tenga antecedentes de epilepsia o convulsiones sin fiebre, ¿ya? Ah, la clasificación de las convulsiones por fiebre, porque la convulsión por fiebre es un problema que genera bastante angustia en los padres, ¿no? Porque cuando ven a un niño convulsionar, ellos llegan a la emergencia con mucha angustia. Es muy importante tener claro entonces el pronóstico, es decir, qué va a pasar en adelante, que es el temor que suelen tener los papás. Las convulsiones entonces se clasifican en relación al pronóstico en dos grupos, ¿ya? Y eso también es pregunta de examen. Crisis febriles simples son aquellas convulsiones tónico-clónicas generalizadas o clónicas generalizadas, o sea, afectan a todo el cuerpo. Generalmente hay pérdida de la conciencia, siempre hay pérdida de la conciencia porque son generalizadas y sí que duran menos de 15 minutos, ¿ya? Una duración menor a 15 minutos. Pasadas las convulsiones hay una recuperación ad integrum de
del funcionamiento del sistema nervioso central. Es decir, el niño convulsiona, termina la convulsión, pasan unos minutos y luego se despierta, como si nada hubiese pasado, ¿no? O sea, se recupera totalmente, ¿no? Convulsión febril simple. Y convulsión compleja cuando hay signos de focalización, ¿no? Vamos a suponer que los movimientos clónicos solamente se presentan en una extremidad o en una parte de la cara, etcétera, ¿no? Hay focalización neurológica cuando duran más de 15 minutos, ¿ya? Recurrentes en el mismo episodio, es decir, puede ser que inicia la convulsión, a los 5 minutos se detiene, y luego vuelve a iniciar la convulsión, etcétera, ¿no? Son convulsiones recurrentes. Hay una recuperación lenta del estado del sensorio, del estado de alerta, y puede haber, después de que termine la convulsión, una focalidad neurológica residual. Entonces, estas complejas son las que tienen mayor riesgo de complicación, ¿ya? Y son las menos frecuentes también. Cuando nosotros tenemos una convulsión asociada a fiebre, que es compleja, tenemos nosotros la obligación de hacer estudios adicionales cuando es complejo, ¿ya? Cuando es complejo. El riesgo de reincidencia, es decir, el riesgo de que pueda volver a convulsionar un niño con fiebre, es del 30%, ¿ya? O sea, un niño que ha tenido una convulsión febril y que en el futuro, en el contexto de una infección viral, vuelva a ser fiebre y que pueda volver a convulsionar, entonces el riesgo de reincidencia es del 30%. Los principales factores de riesgo son que la primera crisis se haya dado antes de los 12 meses de edad y que haya antecedentes de convulsiones febriles o epilepsia en la familia, ¿no? Ujú. Algunos estudios adicionales, la punción lumbar se deberá realizar en los menores de 12 meses. Todo niño menor de un año hay que hacer estudios adicionales, ¿ya? Claro, porque habíamos dicho que los signos y síntomas de las meningitis en niños de menos de un año son inespecíficos, ¿no? Así que es importante esa aclaración porque puede haber niños que no nos den que no signos inespecíficos y que puede estar empezando una infección del sistema nervioso central, ¿no? Y en cualquier niño que presente signos de meningitis o recuperación lenta del sensorio, es decir, una convulsión compleja, recuperación lenta del sensorio, ¿no? Si el niño no se... Habíamos dicho que la convulsión febril simple se caracteriza porque el sensorio se recupera ad integrum después de la convulsión. Si la recuperación es lenta, y tiene menos de 12 meses, con mayor razón la punción lumbar. El electroencefalograma no está indicado en los niños sanos, ¿ya? El tratamiento de una convulsión febril es el mismo para cualquier tipo de crisis, el tratamiento mientras está convulsionando, ¿no? Habitualmente los niños llegan a la emergencia después de la convulsión, ¿no? El niño tiene fiebre, convulsiona y la familia hasta que llega al hospital o al centro de atención de salud ya la convulsión ha cedido y llega despierto a la casa, al centro de atención, ¿no? Entonces es importante hacer una buena historia clínica y hacer un buen examen clínico para verificar que haya habido una recuperación ad integrum del sensorio para hacer el diagnóstico, ¿no? Si nosotros tenemos que el niño está convulsionando y está haciendo una convulsión febril, entonces el tratamiento para cualquier crisis convulsiva, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? El tratamiento profiláctico, es decir, cómo prevenir, ya que la reincidencia es más o menos importante, el 30%, ¿no? de niños que hacen una convulsión febril pueden volver a hacer una convulsión febril en el futuro. Entonces, algunas veces se puede indicar tratamiento profiláctico, es decir, prevenir, ¿ya? Sin embargo, es muy controvertido el tratamiento profiláctico, ¿no? Algunas guías recomiendan usar diazepam rectal, por ejemplo, a 0,3 miligramos por kilo día cada 12 horas en el momento de que esté haciendo fiebre, los días que esté haciendo fiebre, y por 2 días, no por 48 horas. Esto es controvertido porque tiene muchos efectos adversos. El niño puede estar demasiado dormido por la medicación, ¿no? Esto se suele usar sobre todo en niños que tienen factores de riesgo importantes, ¿no?
El tratamiento para bajar la fiebre no ha demostrado prevenir la convulsión o la aparición de crisis, ¿ya? O sea, que muchas veces los papás piensan que si está haciendo fiebre y antes ha convulsionado, ellos están desesperados por bajar la fiebre lo más pronto que se pueda para prevenir una convulsión, pero en realidad no se ha demostrado que bajando la fiebre más pronto haya menos riesgo de convulsión. Tampoco se ha demostrado que fiebres más altas o más bajas tengan más riesgo de convulsión, ¿no? Simplemente que se presente fiebre, eh, no importa que sea demasiado alta o no tan alta, igual hay riesgo de convulsión si es que ha tenido antes una convulsión febril. En relación al pronóstico, el riesgo de desarrollar epilepsia en el futuro es del 1%, ¿no? Que en realidad es ligeramente superior a la población en general, que es del 0,4%. ¿Ya? O sea que en general podemos decir que el pronóstico es bueno, sobre todo si se trata de una convulsión febril simple. Bueno, vamos a rápidamente tocar también epilepsia, ¿no? La epilepsia es una condición de susceptibilidad a episodios convulsivos recurrentes, ¿no? Convulsiones recurrentes, epilepsia. Dos o más convulsiones separadas entre sí, más de 24 horas también definen epilepsia, ¿ya? La prevalencia en general suele ser de 5 de cada 1000 habitantes, ¿no? Es una prevalencia más o menos importante. Vamos a revisar dos síndromes epilépticos básicamente por su importancia en pediatría y porque también son motivo de preguntas, ¿no? En los exámenes de admisión. El síndrome de West, que es un tipo de epilepsia, ¿no? En niños, el síndrome de West, que es una encefalopatía epiléptica dependiente de la edad que se caracteriza por una triada electroclínica, ¿no? Cuando hablamos de encefalopatía epiléptica, lo que estamos diciendo es que los niños con síndrome de West van a desarrollar a lo largo de su vida encefalopatía, es decir, van a ir perdiendo funciones neurológicas ocasionadas por las convulsiones recurrentes a lo largo del tiempo. Encefalopatía epiléptica, ¿no? Habitualmente el síndrome de West se presenta en etapas muy tempranas de la vida, menores de un año, ¿no? Y se caracteriza por una triada electroclínica, espasmos epilépticos, ¿ya? Retardo del desarrollo psicomotor, es la encefalopatía, ¿no? Que va a ser cada vez más intensa con el paso de los meses o de los años. Y en el electroencefalograma, ipsarritmias, que son puntas y ondas lentas de gran amplitud desordenadas que varían en un momento a otro, tanto en duración como en localización. Esas son las ipsarritmias, ¿ya? El pronóstico habitualmente no es bueno del síndrome de West, ¿ya? Y el tratamiento, que tampoco ha demostrado, digamos, mucho beneficio, es habitualmente la hormona, la ACTH y la vigabatrina, ¿ya? Otro síndrome que vamos a tocar es el de síndrome de Lennox-Gastaut, ¿ya? Igual es una encefalopatía epiléptica, ¿no? Lo mismo, ¿no? Son, digamos, daño neurológico o daño en la función neurológica ocasionada por las convulsiones repetitivas que genera este problema, ¿no? Esta sí se presenta o se inicia en la infancia, en niños más grandes, ¿no? De 2 a 6 años habitualmente. Por lo tanto, un niño que ya ha ido ganando ciertas funciones neurológicas, está caminando, incluso está empezando a hablar, y si desarrolla esta enfermedad, con el paso del tiempo va regresionando neurológicamente, va perdiendo funciones que ha adquirido en sus primeras etapas de vida, ¿no? A diferencia del síndrome de West, esta se presenta un poquito más tarde y es más evidente la encefalopatía o la regresión ocasionada por las convulsiones repetitivas. Igual hay una triada que se caracteriza por un encefalograma, un electroencefalograma interictal con punta, onda lenta generalizada en vigilia, ¿no? Es una característica del electroencefalograma. Múltiples tipos de crisis, acá esto es importante, ¿no? En el síndrome de West las crisis eran muy características, ¿no? En cambio en el Lennox-Gastaut las crisis son de muchos tipos, que pueden ser, por ejemplo, crisis tónicas, ausencias atípicas o atónicas. Las crisis son muy frecuentes, ¿ya? Puede presentar crisis convulsiva en el día
10, 20, 30 episodios de convulsiones, ¿no? Son difíciles de cuantificar, por eso mismo son difíciles de cuantificar, porque no se pueden distinguir con facilidad cuando está convulsionando y cuando no, ¿no? Y el retraso mental o la regresión de la función neurológica con alteraciones del comportamiento, ¿no? También su pronóstico no es tan bueno del síndrome de Lennox-Gastaut. Y finalmente vamos a tocar el tema de estado convulsivo y un poco de su tratamiento, ¿ya? El estado convulsivo se define como una convulsión prolongada, ¿ya? O breves convulsiones recurrentes, ¿no? Es decir, que un niño que puede convulsionar 5 o 10 minutos, termina la convulsión, antes de que despierte vuelve a convulsionar, ¿no? O sea, convulsiones recurrentes. Convulsión prolongada, si fuera prolongada, con una duración por encima de 30 minutos, durante las cuales no se recupera el conocimiento, ¿ya? Convulsión por encima de 30 minutos o recurrentes por encima de 30 minutos donde no se recupera el conocimiento, ¿ya? Para efectos prácticos y terapéuticos es importante saber que una vez que inicia una convulsión, toda aquella que dura por encima de más de 5 minutos debe empezar a ser tratada. No podemos esperar 30 minutos para tratar un estado convulsivo, ¿no? Si la convulsión dura más allá de 5 minutos, entonces se debe iniciar tratamiento, ¿no? Vamos a hablar un poco del tratamiento ahora. Uy, no se ve muy bien. Bueno, el tratamiento el tratamiento de una crisis convulsiva, entonces, básicamente tiene, digamos, dos grandes vías de tratamiento, ¿no? En primer lugar, eh, asegurar este, el funcionamiento, ¿no?, del organismo. Con un niño que está convulsionando puede presentar alteración de la función respiratoria, puede presentar obstrucción de la vía respiratoria, puede presentar alteración hemodinámica dependiendo de la duración de la convulsión, ¿no? Por eso que es importante a asegurar la circulación, la vía aérea y la respiración, ¿no? Y algunos exámenes auxiliares iniciales. Y lo otro es el control de la crisis. O sea, una vez que veamos que está convulsionando ya más allá de 5 minutos, tenemos que intentar controlar la crisis, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es buscar una vía venosa. Si es que no lo tiene, se puede dar midazolam, ¿ya? Cuando tenemos un niño que está convulsionando y no tiene vía intravenosa, podemos usar midazolam por vía oral, intranasal o intrarrectal, a dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo, ¿ya? Y si se tiene vía, o cuando se consiga vía, se puede usar diazepam a 0,3 miligramos por kilogramo, ¿ya? Si la convulsión no cede con ya sea midazolam vía oral, intranasal o intrarrectal, o diazepam intravenoso, se puede repetir la dosis, ¿no? 2 veces, etcétera, ¿no? Y si no cede, pasamos a dar fenitoína a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿ya? Como el tiempo de administración de la fenitoína no es rápido, porque habitualmente se le programa en 45, en 30, 45 minutos, y en ese tiempo puede seguir convulsionando, ¿no? Se puede repetir el diazepam, segunda dosis o tercera dosis, en tanto se termine de dar fenitoína, ¿no? Esto puede deprimir la función respiratoria. El darle benzodiazepinas, que intentan controlar la convulsión, puede deprimir la función respiratoria. Por lo tanto, es importante que esté en todo momento monitorizado y con oxígeno, ¿ya? En todo momento monitorizado y con oxígeno. Y si se deprime la función respiratoria, hay que ofrecerle soporte respiratorio, ¿no? Se puede intubar o se le puede colocar máscara laringea y darle soporte respiratorio, ¿no? Entonces, cuando se trata de un estado epiléptico, hay que estar bien al pendiente de las funciones vitales, ¿ya? De las funciones vitales. Una cosa que quizá también me olvidaba es que si nosotros tenemos un niño que empieza a convulsionar más de 5 minutos
y estamos empezando a conseguir vía, hay que hacer algunos exámenes auxiliares, ¿no? Sobre todo la glucosa y el dosaje de algunos electrolitos que podrían ayudarnos a explicar la causa de las convulsiones. Si encontramos hipoglicemia, posiblemente el tratamiento no va a ser diazepam, sino darle bolos de dextrosa al 10 o al 33%. Si encontramos que el calcio está bajo, posiblemente no necesita diazepam, sino darle gluconato de calcio, ¿verdad? Bueno, si con la fenitoína no cede las convulsiones, ¿ya? Si con la fenitoína no cede las convulsiones, entonces pasamos a terapia de tercer nivel, ¿no? Usamos fenobarbital a dosis de 20 miligramos por kilogramo, ¿ya? Cuando ya estamos en este nivel de tratamiento, la posibilidad de que se deprima el sistema respiratorio ya es bastante grande. Estos pacientes habitualmente ya deben ser referidos a unidades de cuidados intensivos, ¿no? Donde se le puede ofrecer mayor tratamiento, ¿no? Entonces, fenobarbital y el fenobarbital, que es un barbitúrico, deprime más todavía la función respiratoria. Entonces tiene que estar monitorizado de cerca, muy de cerca. Y bueno, vamos a desarrollar algunas preguntas que se han hecho en exámenes de admisión pasados en relación a convulsiones en pediatría, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que dice: varón de 6 meses de edad con movimientos de flexión brusca del cuello, brazos y piernas hacia el tronco, con posterior extensión de miembros que aparece al despertar, y entre sus antecedentes no destaca ningún factor predisponente. A la exploración neurológica y la tomografía son normales, y en el electroencefalograma se observa un patrón de ipsarritmias. Usted sabe que el tratamiento de primera elección entre los siguientes es, ¿ya? Fíjense que lo que está describiendo es una convulsión típica en el síndrome de West, ¿no? Una convulsión típica del síndrome de West, y además las ipsarritmias, ¿no? Y es un niño menor de 1 año, ¿no? Está describiendo una, una convulsión típica del síndrome de West, las ipsarritmias en el electroencefalograma, y es un niño pequeñito, ¿no? Entonces el tratamiento, como habíamos visto en la charla, estaba dado por el suministro de la ACTH o la vigabatrina, ¿no? Entonces acá el tratamiento de elección sería la respuesta a la ACTH, ¿no? Niño de 2 meses de edad que es llevado a emergencia por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde hace 45 minutos. Este niño entonces está en estatus convulsivo, tiene 45 minutos convulsionando, sin recuperar la conciencia, ¿ya? El antecedente es que ya tuvo asfixia cuando nació, tiene 2 meses de edad, y presenta fiebre de 39 grados, fiebre alta, ¿no? Fiebre alta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Crisis convulsiva. Bueno, es evidente que convulsiona, ¿no? Es una crisis convulsiva prolongada, ¿no? Convulsión febril compleja. Hemos dicho que la convulsión febril se da en niños de 6 meses a 5 años, ¿no? Este grupo etario está por fuera del grupo etario de una convulsión febril. Por lo tanto, no se puede hablar de convulsión febril. Estatus convulsivo. Ya, claro, sí es un estatus convulsivo, ¿no? Porque tiene 45 minutos convulsionando. Convulsión febril simple. Entonces, no se puede hablar de convulsión febril simple, primero porque está por fuera del grupo, del rango de edad que define la convulsión febril simple. Y segundo, porque para hablar de convulsión febril simple tiene que durar menos de 15 minutos con recuperación de la conciencia, ¿no? O sea, hay muchas razones para decir que esta respuesta no es, ¿no? Y epilepsia, tampoco se define la epilepsia porque posiblemente esta es su primera convulsión. Habíamos dicho que la epilepsia la define la repetición de las convulsiones, ¿no? 2 o más crisis convulsivas, ¿no? Entonces, la respuesta a este problema, a esta pregunta, sería estatus convulsivo, ¿ya? Ahora, presenta fiebre de alto grado,
uno podría pensar que el estatus convulsivo posiblemente sea ocasionado por una infección, siendo un niño menor de 2 meses de edad que presenta fiebre alta, yo diría que es casi seguro que se trata de una meningitis bacteriana que ha ocasionado un estatus convulsivo, ¿no? El trastorno convulsivo más frecuente de la infancia, esto también pregunta de examen, es convulsión febril, crisis de ausencia, epilepsia mioclónica, crisis tónico-clónica generalizada y espasmo infantil. Habíamos mencionado que la convulsión febril es el trastorno convulsivo más frecuente en la infancia. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y muy bien, si tienen alguna pregunta, me gustaría que la puedan hacer ahora. Ya hemos terminado con el tema de convulsiones. Estoy a su disposición, si es que hay alguna pregunta. ¿Mm? No, no hay. Bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar y les agradezco su atención. Voy a estar en unas horas resolviendo las dudas que ustedes han vertido en el grupo de resolución de preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas que se necesitan revisar. Muchas gracias.